Doctor, ¿cómo está? Buenos días, muchas gracias. Un saludo cordial a ustedes y a la audiencia. Doctor, solamente para darle contexto a nuestra audiencia, usted en estos momentos está representando a uno de los dos policías, a los dos policías que hicieron este anuncio la semana anterior. No sé si le puede dar un poco de contexto a nuestra audiencia, por favor. A los dos policías, al teniente coronel José Luis Erazo y al teniente Ronnie Rangel. Perfecto. Doctor, ustedes la semana anterior dieron una rueda de prensa en donde denunciaron básicamente hostigamiento por parte de autoridades. Desde no darles protección, de haberlos removido de la investigación, de haberlos cambiado a circuitos extremadamente peligrosos. A uno creo que lo enviaron a Esmeraldas y a otro al sector del Guasmo después de haber estado involucrados en la investigación del caso León de Troya, ¿verdad? Así es, efectivamente. Lo que nosotros hemos denunciado, o por las razones por las que nosotros le hemos pedido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que le exija al Estado tomar medidas cautelares para proteger la vida y la integridad de los policías y de sus familias, es que no existe la protección suficiente necesaria y que contrariamente a darles protección, lo que ha hecho el Estado es, como usted bien anota, enviarlos a sectores peligrosos, después de que ellos estaban encargados de analizar nada menos que un caso donde se encontraron posibles vinculaciones entre la mafia y el gobierno. En lugar de protegerlos, lo que hicieron es exponerlos, llevándolos a lugares en donde corrían riesgo, más alto riesgo sus vidas, ¿no? Yo sé, esto se ha dicho ya, son policías y como policías que son, tienen que cumplir las tareas de todo policía y todo policía tiene riesgos, de acuerdo, pero hay policías que tienen más riesgos que otros y a los policías que tienen más riesgos hay que protegerlos, no exponerlos. Todo lo contrario fue lo que se hizo, se los expuso enviándolos a estos lugares. Gracias a las quejas permanentes y constantes y a las advertencias permanentes y constantes que ellos hicieron, el mando policial finalmente los trajo a la ciudad de Quito, pero ya había pasado todo esto de por medio, ¿no? Uh-huh. Y luego lo que ha ocurrido es... Sí, le escucho, perdóneme. No, lo estamos escuchando, doctor, continúe. Sí, que luego lo que ha ocurrido, en cambio, es que se ha abierto una investigación previa hace meses ya, pero lo que pasa es que coincidencialmente, después de los resultados de la primera vuelta electoral, esa investigación previa se reactiva y lo que se hace es un allanamiento en las oficinas y en las habitaciones de ellos en la Policía Nacional, buscando precisamente llevarse computadoras, equipos, teléfonos celulares que contengan la información que ellos habían presentado en sus investigaciones. Entonces, todo esto nos da a notar de que existe efectivamente un proceso de hostigamiento, de persecución y no de protección. Días después, en la casa del teniente Rangel, 2 camionetas y 3 motocicletas realizaron disparos en la noche para amedrentarle a él y a su familia. El teniente Rangel no tiene ningún tipo de protección de nadie, así es que esa es otra de las razones que nos hace temer, ¿no? Por la vida y la seguridad de ellos. Doctor, disculpe que sea acucioso, pero ¿por qué hizo énfasis en que después de la primera vuelta electoral? Porque hasta la investigación previa está abierta desde antes, ¿no? Se trata de una investigación previa por el presunto de la filtración supuesta de la información. Uh-huh. La Fiscalía está más interesada en investigar cómo llegó la información al periodista Buscán y cómo el periodista Buscán hizo pública la información en la Asamblea Nacional antes que profundizar en los contactos y los vínculos que fueron denunciados y fueron establecidos en esa investigación entre la mafia y el gobierno. Esas son las prioridades y las prioridades están marcadas por los tiempos electorales. Por eso a nosotros nos parece una coincidencia que después de la primera vuelta electoral y de sus resultados, la Fiscalía General del Estado haga estos allanamientos, ¿no? Entonces, es preocupante. La otra coincidencia que nos hace pensar en esto es que el mes de abril el teniente coronel Erazo había denunciado, había puesto en conocimiento del programa de protección de víctimas y testigos y con base a la información que él presentó se hizo un parte que llegó a las autoridades de la policía en el mes de abril de este año, que fuentes humanas le habían dicho al teniente coronel Erazo que iban a atentar contra la vida del periodista Buscán, del ex asambleísta Villavicencio, asambleísta para esa época Villavicencio, y de él mismo, el teniente coronel Erazo, abril de este año. ¿Qué ocurrió posteriormente? El periodista Buscán ha tenido que abandonar el país con su cónyuge por las amenazas de las que ha sido víctima y el ex asambleísta Villavicencio resultó asesinado justamente en época electoral. Entonces, lo que nosotros hemos dicho es en este país ha empezado a utilizar el crimen político como un medio para alterar los resultados o para cambiar los resultados de las elecciones. Y ellos tienen preocupación que puedan ser utilizados con ese mismo propósito en esta segunda vuelta electoral, donde también estamos en un contexto político.
Por eso es que ellos, con desesperación, la familia, la esposa del teniente coronel Erazo ha dicho: yo quiero pedirle al Estado y exigirle que no permita que yo sea la próxima viuda. Esto es lo que hay que tener en cuenta. Esas son las razones que nos llevan a conectar unos hechos con otros, no son especulaciones. Doctor Stalin, buenos días, Noris Arroyave le saluda. Doctor, en las declaraciones que dieron la semana pasada decían que ya habían sufrido atentados. En este caso, uno de los implicados habla de que hace días atrás 2 camionetas y 3 motocicletas se estacionaron en horas de la noche fuera del domicilio del oficial Rengel y dispararon para intimidar a él y a su familia. Más allá de esta acción que ustedes ya la denunciaron, ¿han recibido otro tipo de amenazas? No, y creo que precisamente uno de los objetivos fue ese, ¿no? Hacerse públicos, visibilizarse. Mire, ellos han sido unos oficiales que se han mantenido desde el mes de octubre del año pasado, 2022, que presentaron sus informaciones. Ellos se han mantenido con un perfil muy bajo y han preferido mantenerse en el anonimato. Ellos son oficiales investigadores y saben el riesgo que corren si sus investigaciones se filtran o se hacen públicas, cuál es el riesgo que corren sus integridades y las de sus familias. Entonces ellos, menos que nadie, han sido quienes han dado lugar para exposición pública o mediática, o para hacer publicidad, o para entregar la información que ellos conocían. Por eso es que vemos tan ridícula la investigación previa que está haciendo la Fiscalía en este caso. A quienes menos que a ellos les importaba mantener en reserva la información, más que a ellos les importaba mantener en reserva la información, precisamente para no ponerse en riesgo ni exponerse. Pero dadas los acontecimientos que han ocurrido, ellos han preferido visibilizarse para evitar o para frenar que cualquier cosa pudiera ocurrir, por lo menos en el tiempo en el que son objeto de la atención de los medios y la atención del público, ¿no? Esperemos que esto no cese y que pasados los días tengamos alguna retaliación por parte de la policía, o peor todavía, que tengamos alguna consecuencia de algún acto contra sus vidas. Doctor, en las declaraciones que dieron, la esposa de uno de los implicados dijo: no confiamos en la justicia. Y si no confían, primero preguntarle, ese no confiamos en la justicia es en qué entidades no confían en este momento, y segundo, no confían en la justicia, ¿qué panorama ustedes avisoran, entendiendo que es la justicia la que tiene que de alguna u otra forma defenderlos y también llevar el debido proceso? Mira, esta es una declaración que surge muy espontánea de su sentir, de la señora, ¿no? Ella, al igual que creo que el 90 y algo % de la población ecuatoriana, tiene desconfianza en el sistema de justicia y tiene desconfianza en las instituciones de seguridad y de justicia de este país. Yo, como abogado que trabajo con el sistema de justicia, que lidio con el sistema de justicia a diario y que me hice abogado porque creo en la justicia, no puedo hacer una afirmación de esas, no puedo replicar una afirmación de esas. Pero ella lo que ha hecho, un poco trato de explicar lo que ella ha dicho, y lo que ella ha dicho es que, al igual que una gran cantidad de personas, sienten esa desconfianza en el sistema, y más todavía cuando ve que en lugar de protegerle a su esposo, lo que están haciendo es amenazándole. Le allanan la habitación, le allanan la oficina con un acto asimismo de fuerza y de intimidación, con un operativo policial hecho a un propio policía en las dependencias de la propia policía, en un evento desproporcionado. Y entonces, claro, esto ahonda al sentimiento de abandono y al sentimiento de desconfianza que tiene ella respecto del sistema, ¿no? Una de las cosas que han dicho es que sí se les ha dado seguridad. La policía ya salió a desmentir un poco las declaraciones de la defensa, que sí han tenido seguridad, que no están movilizados a lugares de riesgo. Entonces se torna una versión versus la otra. Bueno, no es así, porque fíjese usted que la evidencia histórica nos demuestra lo contrario. Cuando asesinaron al ex asambleísta Villavicencio, también salió el mismo comandante general de la policía a decir que el señor Villavicencio tenía 3 círculos de seguridad, que tenía toda la protección necesaria, y el señor Villavicencio fue asesinado. En cuanto al teniente coronel Erazo, efectivamente, no por gestión de la policía ni del Ministerio del Interior, sino porque la Fiscalía General del Estado administra el sistema de protección de víctimas y testigos, y porque lo pidió y lo exigió hasta cansarse,
fue incorporado en el sistema de víctimas y testigos, pero le dieron un policía a cada miembro de su familia para que lo proteja. Es decir, no era una eficaz protección. Lo que les dieron es una persona que los acompañe para abrir la puerta del vehículo, los acompañe para abrir la puerta del lugar a donde van. Por eso no se llama protección. Personas que no tenían la capacitación, que no tenían el armamento, que no tenían el equipamiento, que no tenían los vehículos suficientes para efectuar una efectiva protección. Entonces, estas cositas de que sí les han dado protección no son sino formas de tratar de justificarse de lo que no es justificable, ¿sí? Y en cuanto al teniente Rengel, él jamás ha sido, en cambio, ni siquiera sujeto al programa de víctimas y testigos, peor de preocupación por parte del mando policial, ¿no? Será porque es un teniente, pero en todo caso tampoco lo han hecho. Después de la rueda de prensa que se hizo, se acercaron personas de la policía para ofrecerle que se acoja al programa de víctimas y testigos. Y se acercaron personas del programa de víctimas y testigos para ofrecerle al teniente coronel de Espinosa que le van a incrementar 2 personas más para que le acompañen. Porque en realidad lo que hacen estas personas es acompañar, pero no es una protección efectiva y ellos necesitan una protección efectiva. Doctor, la última para esta entrevista en honor al tiempo. Yo creo que aquí el punto más importante, obviamente todo lo que ha dicho tiene relevancia, pero creo que hay un momento clave en todo esto. Abril de este año, hay un parte policial advirtiendo posibles atentados contra periodistas, políticos y las personas que estuvieron involucradas en esta investigación. Ya la semana anterior lo tuvimos aquí el señor Boscán. El señor Boscán dijo que nadie hizo nada. Nadie comentó nada, nadie abrió una investigación, al menos Fiscalía ni siquiera abrió una investigación sobre ese tema, sobre la información de esa parte. ¿Qué saben desde el lado del coronel Erazo y del teniente Rangel? ¿Se les dijo algo? ¿Se les mencionó algo? ¿Alguien le advirtió? Desde la propia policía se les dijo, ¿saben qué? Hay esta advertencia, algo. ¿O cuándo se enteraron ustedes o se enteraron ambas personas de esta amenaza? Mire, el teniente coronel Erazo era el oficial que se hizo cargo del equipo de investigación. Y por lo tanto el teniente coronel Erazo tenía información que provenía de fuentes, de informantes. Ajá. Fuentes humanas, denominan ellos. Esas mismas fuentes humanas fueron las que en el mes de abril del año 2023 al teniente coronel Erazo le dijeron: se está hablando de que sí van a existir atentados en contra de las 3 personas, del periodista Boscán, del asambleísta Villavicencio y del teniente coronel Erazo. Con esa información, si proviene de una fuente humana, que es la que ha alimentado de información todo el proceso investigativo, él presenta la novedad. Él la presentó. O sea, él firmó el parte. Él la presentó. Él presenta la novedad ante el sistema de protección de víctimas y testigos. En el sistema de protección de víctimas y testigos hay policías que le custodian y hay personal de enlace entre la fiscalía y la policía. Este personal de enlace elabora ese parte policial y lo remite a las instancias correspondientes de la policía. De ahí no se sabe más. El teniente coronel Erazo no sabe más. Él cumplió con dar la novedad. De ahí qué hicieron con esa novedad, si lo incluyeron o no lo incluyeron, si lo incorporaron dentro de los análisis de riesgo, dentro de los protocolos de seguridad de las personas que fueron mencionadas en esa novedad, es algo que tendrá que contestar la Policía Nacional, ¿no? Ok, perfecto. Muchísimas gracias al doctor Stalin Raza. Doctor, y por cierto, para cerrar, usted dijo que después de la rueda de prensa al teniente Rangel se le acercaron a... Bueno, no, tranquilo, no digas esas cosas, ven que sí te podemos incluir. Ya se lo incluyó, se lo va a incluir en estos próximos días. No, aparte de ese ofrecimiento, nadie más se ha acercado ni han concretado absolutamente nada. Porque el teniente Rangel lo que le dijo es: voy a consultar con mi abogado, vamos a evaluar. Porque ustedes debieron haberme hecho esta propuesta, esta petición, y debieron haber acogido lo que yo solicitaba desde finales del año pasado, que presenté la denuncia en la Fiscalía, porque ellos, esto vale mencionar también, ellos recibieron amenazas directas de sus teléfonos celulares, de que si asistían a la Asamblea Nacional para hablar sobre el informe, porque recordemos que a los miembros de la policía les llamaron a la Asamblea, si asistían a la Asamblea iban a atentar contra sus vidas. Para el juicio político, ¿verdad? Para el juicio político en contra de Guillermo Lazo, ¿o era parte de las investigaciones de la comisión previo al juicio político? No fue parte del juicio político, fue cuando el informe se hizo público. El periodista Boscán asistió a la Asamblea y presentó la información, hizo público este informe, y a partir de eso les llamaron a la Asamblea para que comparezcan a los miembros de la policía.
y los mandos policiales decidieron no asistir, ordenaron que ellos tampoco asistan, pero ellos fundamentalmente tampoco asistieron en precautela de su seguridad, porque recibieron estos mensajes telefónicos de amenazas. Denunciaron en la fiscalía. Esas denuncias de la fiscalía duermen en el silencio de los justos, pero en cambio la denuncia o la investigación previa para investigar cómo llegó la información, esa sí ha caminado a pasos agigantados, y ya incluso nos han señalado fecha para que vayan a rendir declaraciones, versiones, ¿no? Entonces esa es la forma en la que nosotros vemos que se trata de manera selectiva las investigaciones y el tema de la seguridad y la protección con ellos. Perfecto. Muchísimas gracias al doctor Stalin Raza. Le agradecemos por esta comparecencia en Un Café con JJ. Tenga excelente día, doctor. Gracias a ustedes. Un saludo cordial. Hasta luego. Tengo buen día.